Hola, buenos días. Hemos dejado pasar unos minutitos para que os vayáis incorporando a la webinar que comienza, cuantito que termine yo, la presentación de nuestra ponente de hoy. Para los que todavía no me conozcáis, pues soy Palma Mení, técnico de la Confederación de Empresas de la provincia de Cádiz. Comentaros que, como ya sabéis por las numerosas comunicaciones que os hacemos desde la Confederación, estamos lanzando un proyecto al que hemos denominado Mejora de la prevención de riesgos laborales y el fomento de la cultura preventiva en las empresas de la provincia de Cádiz, Oficina de Asistencia Técnica e Información Preventiva. ¿Qué es esto? Pues es sencillo. Este proyecto, que está financiado por el Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, pues consta de dos patas, como nosotros lo solemos llamar. Una es de asistencia técnica, a la que podéis pues enviarnos cualquier tipo de consultas a través de nuestros email, correo, teléfono, página web, incluso de manera presencial aquí en las oficinas de la Confederación de Empresarios. Y aparte, la otra pata es las campañas de sensibilización que estamos desarrollando. Dentro de esas campañas de sensibilización pues se encuentra esta web de enfermedades profesionales, que es la que nos ocupa este hueco de la mañana. ¿Qué pretendemos con esta webinar? Pues analizar la complejidad de las enfermedades profesionales desde el punto de vista de la detención, prevención, tramitación y actuación inspectora, entre otros. Para que se pueda desarrollar esta webinar, pues como en otras que venimos haciendo, contamos siempre pues con personas que son pues expertas en estos temas. Y en esta ocasión pues nos acompaña Mercedes Ramblado Minero, que para que la conozcáis, pues os comento que es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Hispalense, es especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y diplomada en Medicina de Empresa por la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo. Tiene máster de Prevención de Riesgos Laborales, especialidad en ergonomía, experto en Dirección de Servicios de Prevención de Riesgos Laborales, experto en Promoción de Salud, experto en género y salud, experto en epidemias e investigación aplicado a ciencias de la salud, y actualmente es coordinadora del Grupo de Salud Laboral de la Sociedad Española de Medicina General, responsable de Vigilancia de la Salud como médico de empresa de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales del Distrito Sanitario Huelva, Costa, Condado, Campiña, médico de familia y médico de urgencia del Servicio Andaluz de Salud. Como he dicho antes, contamos con personas que están súper formadas en estos temas y a la vista del currículum de Mercedes pues queda más que demostrado. Para no enrollarme más en la presentación, que habéis venido a escuchar a Mercedes y no a mí, os comento una serie de indicaciones. Como ya viene siendo habitual en esta webinar, vamos a lanzar un cuestionario de autodiagnóstico sobre la gestión de prevención de riesgos laborales, que os pido pues que lo cumplimentéis a aquellos que no lo habéis hecho en ocasiones anteriores, el mismo que ponemos siempre en webinar y en los talleres presenciales que hemos ya desarrollado. A través del chat podéis hacer todas las consultas que queráis y Mercedes al final de la exposición pues contestará a todas las cuestiones formuladas. Y para concluir, como siempre, nuestro cuestionario de evaluación, que es el que nos sirve como base pues, para poder realizar futuras acciones formativas, campañas de sensibilización, webinar, como queramos llamarla. Pues nada, muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Os dejamos unos 2 o 3 minutitos para que cumplimentéis el cuestionario que va a salir a continuación en pantalla, y acto seguido pues Mercedes tomará la palabra y comenzará su exposición. Mercedes, cuando tú quieras. Muy bien, pues empezamos entonces. Bueno, yo en primer lugar quería agradecer que me hayáis invitado a dar esta webinar, en uno de mis temas como más queridos. Voy a exponer un poco esta presentación, es fruto un poco de la experiencia de mi formación a médicos de atención primaria, de los sistemas públicos de salud, de servicios de prevención y demás, que yo he dado durante los años como coordinadora del grupo de trabajo de salud laboral. Y bueno,
os lo tengo que agradecer, porque siempre es un tema que me gusta y que se va renovando continuamente, porque van saliendo, siempre voy aprendiendo como cosas nuevas cuando los preparo. Entonces, pues un placer poderlo dar. Y nada, me he quedado muy sorprendida de mi currículum, me estoy asustando un poco, a ver si estoy a la altura y me sé todo lo que me pregunten después. ¿Vale? Vamos a tratar el abordaje de las enfermedades profesionales y yo quería destacar un poco la importancia de este tema, pues porque yo creo que el hecho de que nosotros comuniquemos las sospechas de enfermedades profesionales que al final terminen declarándose es importante porque la salud de la población laboral influye mucho en lo que es la salud de la población general. Es decir, que los riesgos que están presentes en el puesto de trabajo van a determinar la salud de la población trabajadora y eso también va a influir en la salud de toda la población. El hecho de que no sospechemos las enfermedades profesionales que pueden venir determinadas por los riesgos presentes en el puesto de trabajo, aparte de otros condicionantes sociales y determinantes de salud que también están presentes en el puesto de trabajo y que no tienen relación directa con las empresas, pues puede hacer que no influyamos en el determinante de salud de población general. Es decir, que para nosotros la salud laboral es una parte muy importante de la salud pública. Y como todos los indicadores de salud pública, el indicador de números de enfermedades profesionales sospechadas y las declaradas posteriormente va a influir en la salud de los trabajadores y también en la salud de la población. Es decir, que si nosotros no comunicamos sospecha de enfermedad profesional y no detectamos enfermedades profesionales, pues realmente no tenemos esos indicadores que son muy valiosos para establecer medidas preventivas después. Es decir, que en las empresas, pues la vigilancia de salud colectiva, que es una de las tareas de la vigilancia de la salud, no podría realizarse, no podríamos hacer análisis epidemiológicos y por tanto no instauraremos ninguna medida preventiva puesto que no hemos detectado ningún fallo. Y esto al final repercute en sí en la población general. ¿Vale? Pues yo lo que vamos a hacer, voy a hacer una pequeña contextualización en primer lugar de cómo estamos ahora mismo en enfermedades profesionales, atendiendo a los últimos resultados de CEPROS y PANOTRAS del 2021, porque aún tenemos ya los resultados hasta noviembre del 22, pero aún no están las estadísticas finalizadas. Voy a hacer un pequeño repaso normativo, nos vamos a centrar en cuándo hay que sospechar la enfermedad profesional y cuándo no hay que sospecharla. Voy a hacer algunas reflexiones que yo creo que son importantes, que también pues yo desde mi servicio de vigilancia de la salud en un distrito de atención primaria del Servicio Público de Salud, pues también hemos tenido problemas. Y hago unas pequeñas reflexiones y hago también algunas propuestas de mejora, porque si no nos planteamos el mejorar las cosas, pues tampoco vamos a conseguir nada quejando. Voy a compartir la presentación y seguimos. ¿Lo veis, no? Bueno, sabéis que la cobertura de las enfermedades relacionadas con el trabajo, tanto enfermedades profesionales como accidentes de trabajo, están incluidas en los artículos 156 y 157 del texto refundido de la Ley del Texto Refundido de la Seguridad Social. ¿Vale? En ello pues se especifica lo que son unas cosas y lo que son otras. O sea que tenemos una legislación que es la que está ya perfectamente recogido. ¿Vale? Tenemos también unos registros importantes que son el CEPROS y el PANOTRAS, el CEPROS de enfermedades profesionales y el PANOTRAS de patología no traumática relacionada con el trabajo, que yo creo que es importante destacar que van más allá de simplemente unos registros que haya que cumplir pues, para que no nos sancione la inspección de trabajo, porque son nos alertan siempre de focos de siniestralidad. Es decir, que cuando tenemos en PANOTRAS muchas enfermedades que empiezan a relacionarse con algún riesgo de exposición o con algún determinado agente, en un momento dado podemos hacer que se detecte después como relacionada con el trabajo, se establezca su causalidad y pudiera pasar a ser considerada como una enfermedad profesional, ¿no? Sabéis que las enfermedades profesionales ahora mismo se recogen a través de un Real Decreto que es muy exhaustivo, con 2 anexos y demás, que vamos a ir comentando después, pero el hecho de que podamos establecer que una enfermedad es profesional y que cumple los requisitos legislativos tiene que venir determinado porque hayamos tenido como muchas comunicaciones de sospecha. Por eso es muy importante hacer esa comunicación de sospecha. Los médicos de los servicios de prevención ajeno, los médicos de vigilancia de la salud, podemos hacerlo. Los médicos de atención primaria pueden comunicar la sospecha y el INS, el que en última instancia va a ser el que se va a pronunciar y va a decir que sí o que no. Es decir, que el hacer la sospecha tiene el valor de ya llamar la atención sobre determinados focos de enfermedad que pudieran pasar desapercibidos y que en un momento dado pudieran constituir enfermedades profesionales, con todas las consecuencias que ello conlleva.
A mí me gusta destacar en enfermedades profesionales algunos detalles importantes. Uno de ellos es que la enfermedad profesional, a pesar de su nombre, no es un concepto solo médico, sino que es un constructo médico-legal. Esto quiere decir, yo diría médico-legal y técnico, porque necesita de conocimientos médicos para conocer toda la sintomatología clínica relacionada con una determinada enfermedad, pero también tiene que cumplir una serie de requisitos legales, puesto que tiene que estar incluida en un Real Decreto, y aparte de eso, tiene que tener unos conocimientos técnicos porque los riesgos tienen que estar estudiados y reconocidos, y tiene mucha relación con conocimientos técnicos tanto de ergonomía como de higiene industrial e incluso también de factores psicosociales, que es el gran reto ahora mismo, ¿vale? También es importante en las enfermedades profesionales, otras cosas a destacar es que siempre tenemos idea de que la enfermedad profesional, por conocimientos previos, es una cosa que se desarrolla a largo plazo. Pero también hay enfermedades profesionales, como son las de origen alérgico por exposición a una sustancia, o las de origen, las que dan lugar a cáncer, en los que no tiene que haber ningún periodo de incubación, sino que realmente por presentación clínica puede no haber ningún antecedente y ya ser considerada una enfermedad profesional. Eso también lo vamos a ir comentando posteriormente. Bueno, ¿por qué es importante todo esto? Pues porque si nos damos cuenta de los informes de CEPROS del 2019, del 2020, del 2021, vemos que hay una infradeclaración de enfermedades profesionales. Y esto se ve en algunas comunidades más que en otras. Estos son índices normalizados, quiere decir que van adaptados a la capacidad productiva de las comunidades. Y vemos como hay comunidades como Andalucía que declaramos poquísimo, ¿vale? Y sin embargo en Navarra declaran muchísimo. ¿Esto quiere decir que nosotros no tenemos enfermedades profesionales? Pues desgraciadamente no. Yo creo que es que hay un problema de infradeclaración de enfermedades profesionales, ¿vale? Estos serían los gráficos del 2021, donde tampoco estamos mejor, ¿vale? Sin embargo, esas comunidades siguen declarando más. Es curioso que en estas comunidades los sistemas de comunicación de sospecha de enfermedad profesional están integrados en los servicios públicos de salud de forma totalmente automática, como una especie de avisador, igual que se avisa de la gripe o de enfermedades de declaración obligatoria, pues también te relacionan la actividad con la enfermedad y te ponen sobre aviso de que pudiera tratarse de una enfermedad profesional. Es decir, que los sistemas de notificación y de información también son muy importantes para conseguir que sigamos haciendo comunicaciones de sospecha de enfermedad profesional. ¿Vale? Esto es según actividad económica, en el informe del 2021 siguen las industrias extractivas y las manufactureras son las que siguen teniendo mayor incidencia de enfermedades profesionales, ¿vale? Y en el informe del CEPROS del 2021 destaca que respecto al año 2020 hay un incremento en el número de expedientes de enfermedad profesional que se comunican en CEPROS, que eso es bastante interesante. Yo creo que viene también muy relacionado, y también lo dice el informe, que se relaciona con que en el confinamiento pues disminuyó mucho la comunicación y la declaración de enfermedades profesionales y la apertura de expedientes, también porque muchas empresas pararon su actividad laboral. La mayor incidencia, como en años anteriores, sigue siendo en el grupo de agentes físicos, ¿vale? Donde hay la mayor parte de los partes con baja laboral, ¿vale? El 84,8% en los varones y el 87% en las mujeres. Las enfermedades por inhalación de sustancias también son 5 veces más frecuentes en los hombres y las causadas por agentes biológicos 3 veces más frecuentes en las mujeres. Fijaros aquí, yo esto me ha gustado ponerlo porque también, igual que he dicho antes, que hay muchos riesgos que están presentes en el puesto de trabajo, hay también otros determinantes que influyen en la salud, como es el género, que también va a dar lugar a diferencias. En la exposición a agentes biológicos, pues que se dan más en el medio sanitario, los medios sociosanitarios y en atención domiciliaria, por ejemplo, pues estas enfermedades, y esto se dan en esas empresas o en ese tipo de trabajadores, pero que son sectores muy feminizados. Entonces también es frecuente que el género también va a influir ahí, ¿no? La feminización de determinadas profesiones influye en que ahí haya más enfermedades de un tipo o de otro, ¿vale? Y también llama mucho la atención que el 91,8% de los cánceres comunicados haya sido en hombres. Esto es interesante porque el cáncer laboral sigue siendo ahí como un pool que sigue oculto. Es muy difícil diferenciar un cáncer de origen no laboral de uno laboral, ¿no? ¿Y qué quiere decir? Que en mujeres no se da, pues habría que estudiar también si existe un déficit del diagnóstico del cáncer de origen laboral en mujeres con respecto a los hombres, ¿no? Entonces, por indicar, sobre todo me gustaba esto porque indicaba un poco como la diferencia en otros determinantes de salud que también van a influir en la enfermedad profesional.
En cuanto a la patología aguda no traumática, pues destacan el grupo 23 de factores que afectan al estado sanitario, que han sido las más frecuentes en el 2021. Después seguidas de la de aparato locomotor, que son las clásicas, ¿vale? En el caso del panotras. Esto es bueno, lo lógico, porque sabéis que durante la pandemia la infección COVID en personal sanitario pues se ha considerado como accidente de trabajo, ¿vale? Y claro, pues aumenta mucho lo que es la comunicación de sospecha los accidentes de trabajo, y aparece en el panotras un aumento de esas relaciones. Y el mayor número de patologías pues se va a dar en las actividades sanitarias, por esto que hemos explicado, y en los servicios sociales, ¿vale? Seguido de la industria manufacturera y la administración pública y defensa. Y eso ya era como más esperado, ¿no? Pero lo otro va muy relacionado con la pandemia COVID, que como muchas cosas pues, ha traído también otras novedades que vamos a ir comentando posteriormente. Ahí hemos comentado que hay una infranotificación de enfermedades profesionales, ¿vale? Yo creo que esto tiene como mucha causalidad múltiple y llevamos muchos años hablando de la infranotificación, porque realmente desde que yo empecé a dar estos cursos de enfermedades profesionales, de formación y demás, que yo he ido poniendo desde el 2016, he ido poniendo los informes del CEPRO, realmente hemos mejorado, pues la verdad que muy poco, o sea que la notificación sigue siendo muy baja, ¿vale? Entonces yo creo que eso también depende mucho a veces de la falta de detección, porque a veces no, pues los médicos del Servicio Público de Salud, los médicos de primaria, de atención primaria, están demasiado pendientes de otras cosas como para detenerse a sospechar una enfermedad profesional, ¿no? Ellos son el gran volumen de detección que por la ley, sabéis que ahora les obligan, en el artículo 5 les obliga a hacer la comunicación de sospecha de enfermedad profesional, pero realmente los médicos de atención primaria son un volumen importante que podría realizar la comunicación de sospecha de enfermedad profesional. Sin embargo, a veces, pues por falta de tiempo, por lo que digo de que no está integrado en los sistemas, en los servidores informáticos, aunque me consta que ahora en Cádiz se ha hecho un proyecto muy interesante en este sentido, para que haya como una alerta dentro del propio servidor informático en las consultas y que te alerte según la actividad del trabajador y la empresa y la enfermedad, si podría tratarse de comunicación. Creo que ahí tenemos todavía una asignatura pendiente. Entonces hay una falta de detección, tanto en los servicios de prevención ajenos como en el servicio público de salud. A veces también depende del propio trabajador, que no es raro y lo hemos visto mucho. Yo cuando en mi experiencia de médico de atención primaria, que le dices que vas a comunicar la sospecha de enfermedad profesional y te dice que él, como lo llamen de la mutua, va a decir que eso no es del trabajo, que se lastimó en su casa, porque temen a las represalias de la empresa o que los despidan, ¿vale? También las mutuas y los servicios de prevención ajenos, es que esto yo creo, voy a decir una cosa que a lo mejor no es muy correcta políticamente, pero no se puede ser juez y parte. Si yo soy empresario y contrato un servicio de prevención ajeno que me va a hacer una comunicación de sospecha de enfermedad profesional, después yo lo notifico y eso llega y me va a mandar el inspector de trabajo que me va a poner una sanción, pues la verdad que es un poco difícil. Todo esto habría que ser quizás más sancionadores y más gratificadores, que yo creo que eso también dio un muy buen resultado en empresas en Asturias, cuando se empezaron a detectar los casos de silicosis en relación con polvo de sílice, que en vez de hacer tanto recargo de prestaciones, multas y demás, premiaron a las empresas le daban premios en metálico y también beneficios en seguridad social a aquellas que cumplieran exhaustivamente las medidas de prevención que se aconsejaban. Entonces, a veces yo creo que el actuar un poco a lo mejor en positivo también vendría bien para disminuir un poco esta infranotificación. La infranotificación, el problema que tiene es lo que ya hemos dicho antes, que vamos a tener ahí un pool de enfermedades que nos están pasando desapercibidas, que no vamos a poder analizar epidemiológicamente, que no va a saltar en vigilancia de salud colectiva y que por tanto no vamos a poder avisar para instaurar las medidas preventivas adecuadas para que esos riesgos que hay en el puesto de trabajo sigan haciendo daño a los trabajadores. Entonces esto es muy importante, mejorar la notificación como medida, sobre todo de cara al futuro, de establecer medidas preventivas que sigan sin hacer daño, que es la parte más importante de la comunicación de sospecha y de la declaración de enfermedad profesional. No es tanto el que yo le pago para que no tenga, para que yo le he pagado porque ha tenido un daño y le indemnizo el daño. Bueno, pero si es que a mí lo que me interesa es que no haya daño. La indemnización del daño realmente no tiene ningún sentido. ¿Ya? ¿Vale? Yo creo que esto hay que tener claro que lo fundamental de las enfermedades profesionales es detectar la comunicación de sospecha para establecer medidas preventivas y que eso no siga haciendo daño ni a ese trabajador ni a ninguno de los que trabajan con él, evidentemente. ¿Vale? Esto ya es lo que os he dicho.
Otra cosa que influye, que se detecta en la infranotificación, es la falta de movilidad del Real Decreto, porque si yo no comunico sospecha de enfermedad profesional, cada vez comunico menos sospecha, a lo mejor incluso me las rechazan, pero pueden llegar a estar relacionadas con el trabajo. El INS determina que no es una enfermedad profesional porque no está en el Real Decreto, pero que puede ser un accidente de trabajo. Si hay muchos accidentes de trabajo, eso está en el anexo 2 del Real Decreto. Y el anexo 2 es móvil, quiere decir que hay determinadas patologías que desde el anexo 2 pasarán después al anexo 1 y serán de declaración como enfermedad profesional de forma inmediata. Entonces, la falta de movilidad del Real Decreto también es debido a no detectarse una siniestralidad. Quiere decir que si yo no detecto patología, pues eso, aparte de que no establezco medidas preventivas, tampoco va a permitir que esa enfermedad después se reconozca como profesional. De hecho, el Real Decreto de Enfermedades Profesionales, desde que se aprobó en el 2006, solamente 2 veces se ha modificado, en el 2015 y en el 2018. ¿Realmente no ha habido más patologías que estén directamente relacionadas con el trabajo? Pues yo creo que sí. Lo que pasa es que falta notificarlas y seguirlas hasta el final. Vamos a hacer un repaso pequeñito del marco normativo. Yo sé que quien vea esto dice, Dios mío, lo que me ha caído. Pues no, pues yo creo que el marco normativo siempre es importante porque tenemos que saber qué marco legal nos asiste para las cosas que hagamos o las que no hagamos y para las decisiones que tomemos. ¿Vale? El marco normativo incluye desde la Constitución española en el artículo 43, que habla del derecho a la salud pública, a la salud de los ciudadanos y que tiene que estar garantizada por los poderes públicos, que harán todo lo posible porque eso se desarrolle. Después tenemos el Real Decreto Legislativo 8/2015 del texto refundido de la Ley General de Seguridad Social. Sabéis que los textos refundidos de Seguridad Social es porque había tanta normativa y tan dispersa que llega un momento en que hay que agruparlo. Entonces, pues el Real Decreto Legislativo sustituye al anterior. En el 2015 se hace un nuevo texto de la Ley General de Seguridad Social y ahí ya en el artículo 157 está incluidas las enfermedades profesionales. La Ley General de Sanidad, que en su artículo 21 ya nos habla de como la salud laboral como parte de la salud pública, es decir, lo considera como un componente fundamental y habla ya de que hay que desarrollar medidas para garantizar la salud laboral como parte de esa salud pública de la población. Esto es lo que hemos un poco hilado con lo que yo he comentado antes en la introducción. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que es la PRINCEPS, ¿vale? Después está el Real Decreto 1299-2006 de enfermedades profesionales, que lo que hizo fue desarrollar en España una directiva del 2003 de la Comunidad Económica Europea que instaba a elaborar un listado de enfermedades profesionales, ¿vale? Es un sistema de listas, pero también abierto en 2 anexos, el anexo 1 y el anexo 2, y que se ha modificado en el año 2015 y en el 2018 para incluir el cáncer de pulmón por amianto y el cáncer por polvo de sílice, ¿no? Pero solamente en estas 2 ocasiones se ha movido, o sea que realmente el que sea abierto deja mucho que desear. De hecho, la mayoría de las enfermedades profesionales, no sé vuestra experiencia, pero es que terminan en el juzgado, o sea que hay mucha litigiosidad en este tema. Después la Orden TAS del 2007, que hace una regulación específica de algunas enfermedades profesionales y establece la notificación y el registro. Y después hay una orden de las diferentes comunidades autónomas para regular un poco el procedimiento de cómo notificar las enfermedades profesionales y cómo poder hacer la comunicación de sospecha, ¿vale? También hay otra, igual que he dicho que el listado del 2006, el Real Decreto del 2006 se establece por una recomendación europea, pues el 28 de noviembre de este año ha salido una nueva recomendación europea, que es la 2337, ¿vale? Donde recomienda a los países miembros unificar ya los criterios para el reconocimiento de enfermedades profesionales y para incluir el COVID-19 como enfermedad profesional en los Estados miembros y evitar controversias entre unos estados y otros, fundamentalmente los relacionados con las actividades sanitarias, sociosanitarias y de atención domiciliaria. Entonces, esto es un paso muy importante para el reconocimiento del COVID-19 como enfermedad profesional, que a título personal yo pienso que cumple todos los criterios, pero no se ha incluido como enfermedad profesional, sino que se ha ido comunicando como accidente de trabajo. ¿Vale? Ya hay también una recomendación de la OIT en el 2010 que también recomendaba incluir factores de riesgo psicosocial, tenerlos en cuenta para otras enfermedades que también deberían de estar incluidas en el listado de enfermedades profesionales relacionadas con riesgos emergentes. Bueno, vamos a ver algunos conceptos que son un poco liados, ¿no? Lo que es la enfermedad del trabajo, la enfermedad profesional y la enfermedad relacionada con el trabajo, ¿vale?
La enfermedad del trabajo es la consecuencia de la exposición más o menos prolongada a un riesgo que existe en el ejercicio habitual de una profesión. ¿Vale? Esto es una enfermedad del trabajo. La enfermedad del trabajo va a incluir las enfermedades profesionales y otras que se llaman enfermedades relacionadas con el trabajo, que vienen a ser equivalente al accidente de trabajo. El accidente de trabajo, según habla en el artículo 156 de la Ley General de Seguridad Social, es un accidente, es toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena. Y a partir del 2003 sabéis que los autónomos también lo pueden tener, si así lo contratan, pueden tener también derecho al reconocimiento del accidente de trabajo. ¿Vale? Y después están las enfermedades relacionadas con el trabajo, que son las originadas por sustancias o agentes causantes que provienen del trabajo, pero no se encuentran en el cuadro de enfermedades profesionales. Siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo por causa exclusiva es la de la realización de ese trabajo. ¿Vale? También quedan englobadas estas enfermedades relacionadas con el trabajo en el concepto de accidente de trabajo. ¿Vale? Y la enfermedad profesional es la que es contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena en las actividades que se especifican en el cuadro aprobado por las disposiciones de aplicación y desarrollo de la ley del 2006, y siempre que la enfermedad proceda por la acción de elementos o sustancias que en dicho cuadro se indican para cada enfermedad profesional. Es decir, que en la enfermedad profesional tiene que haber actividades, tienen que estar incluidas en un cuadro que viene en la ley y tiene que ser por la exposición a determinados elementos o sustancias. Es decir, que tiene que haber enfermedad, actividad y elementos o sustancias que representan el riesgo de exposición. ¿Vale? Y todo esto tiene que estar incluido en la ley. Si está incluido en la ley, hablamos de enfermedad profesional, y si cumple estos requisitos y no está incluido en la ley, sería del anexo 2 del Real Decreto y sería accidente de trabajo. Y sería enfermedad relacionada con el trabajo. Si veis, alguno tiene curiosidad y entra en el Real Decreto de Enfermedades Profesionales, eso es un listado inmenso de sustancias, de actividades, es una cosa tremenda. En otros países, para simplificar un poco lo que es la comunicación de sospecha, pues el Real Decreto se establece en 3 columnas. Uno viene la enfermedad, el agente que lo causa y la actividad. Es decir, la ley va a establecer las enfermedades, su relación con un agente determinado y delimita las tareas o profesiones en las que se reconoce su asistencia. Y tiene que haber una relación causal estricta. Esto tiene 2 problemas. El Real Decreto es del año 2006, han cambiado los sistemas de producción, la lista se queda obsoleta. El tema de la relación causal estricta, pues siempre hay muchas veces que la entidad gestora dice que no es enfermedad profesional porque considera que el peso de los factores extralaborales son muy grandes respecto a la relación presente, a la exposición presente en el trabajo. Todo este batiburrillo de que no quede perfectamente delimitado, al final, por lo que termina en la judicia, a ver si lo digo, bueno, en que terminamos en el juez para que determine si es o no es enfermedad profesional. ¿Vale? En cuanto a las diferencias con el accidente de trabajo, si establecemos lo que es el accidente de trabajo tipo, no la enfermedad relacionada con el trabajo, hay algunas diferencias, aunque con algunos matices que yo me gustaría ir explicando, ¿no? La enfermedad profesional generalmente tiene un comienzo insidioso y a veces por eso es difícil de diagnosticar, ¿no? Imaginaros un asma laboral. Pues un asma laboral que se pone muy mal durante la semana, en el fin de semana se pone mejor, al lunes tiene que ojo trabaja, ¿no? El típico, que ya está aquí el flojo, ¿no? Es que a lo mejor el hombre es que está expuesto a un tóxico que le produce la patología cuando está en el trabajo, no realmente en el fin de semana que deja de ponerse en contacto. Y otras veces tiene un comienzo tan insidioso que puede manifestarse incluso 30 años después. Entonces hay que conocer bien esas manifestaciones a largo plazo, pues porque pueden darse. En el accidente de trabajo, el típico donde hay una lesión, la lesión aparece de forma abrupta, pues alguien que se cae o que tiene una fractura en el trabajo, se cae de una escalera, ¿vale? Cuando no son las pequeñas consideraciones de accidente de trabajo de otra forma, ¿no? Como empeoramiento de patologías previas y todas estas, o enfermedades relacionadas con el trabajo, ¿vale? En la enfermedad profesional, la lesión es por consecuencia del trabajo, es decir, que es por consecuencia de la exposición a unos agentes muy específicos que están recogidos en el Real Decreto y que están presentes en ese trabajo, ¿vale? Sin embargo, en el accidente de trabajo, la lesión es con ocasión del trabajo que realiza. Puede ser en cualquier tipo de trabajo y es independiente de la exposición a determinados agentes que estén o no presentes. Es simplemente que está en el trabajo y le pasa porque está en el trabajo, no por la exposición a determinados agentes, como pasa en la enfermedad profesional, ¿vale? Lo que he comentado antes, que puede existir en la enfermedad profesional un largo periodo de incubación.
A veces, pues, en un caso de asbesto, hasta 30 años después podemos ver un mesotelioma, ¿vale? Entonces hay que tenerlo en cuenta y garantizar la vigilancia de la salud en esas personas que pueden haber terminado incluso su relación laboral con la empresa, ¿vale? En el accidente de trabajo, sin embargo, acontece de manera súbita e inesperada, ¿vale? En la enfermedad profesional hay una relación específica, lesión y trabajo, y en el accidente de trabajo, como hemos dicho, la lesión puede no ser específica, sino que ocurre en cualquier trabajo. Y en el caso de la enfermedad profesional, pues hay un alto riesgo de recaída. Si yo no comunico, no sospecho la enfermedad profesional y el trabajador después de un periodo de baja vuelve a incorporarse, pues si sigue expuesto a los riesgos, pues el índice de la recaída es bastante frecuente, porque realmente no nos ha dado tiempo a instaurar las medidas preventivas que aconseja la comunicación de sospecha de la enfermedad profesional. El hecho de que todo el mundo quiera, pues nosotros tenemos muchos trabajadores que vienen que quieren que sus contingencias fundamentalmente sean profesionales, ¿no? Y si son enfermedad profesional, pues con el caso de COVID hemos tenido muchas reclamaciones y demás, porque realmente las prestaciones no van a ser las mismas. Ni las prestaciones económicas, ni las sanitarias, ni las preventivas, ¿vale? En las prestaciones económicas lo fundamental es que no requieren ningún periodo mínimo de cotización, el subsidio por IT se abona desde el día siguiente, ¿no? Y en una cuantía mayor. Hay, en caso de muerte o supervivencia, se reconoce una indemnización a tanto alzado. Y si existen lesiones irreversibles no invalidantes, pues tienen una indemnización según baremo. Es decir, que las prestaciones económicas son importantes, ¿vale? La prestación sanitaria también es importante, porque hay asistencia médica para la reparación íntegra del daño causado, hay asistencia farmacéutica gratuita, prestaciones complementarias gratuitas, las ortopédicas y el transporte sanitario. Es decir, que todo lo que necesite esa persona para la curación o mejoría de su enfermedad profesional va a tener cobertura gratuita, ¿vale? Entonces la prestación sanitaria también es muy importante. Bueno, pues la prestación económica y la sanitaria, súper importante, ¿vale? Pero esto no, sobre todo en la económica, no podemos banalizar el riesgo, porque lo más importante desde mi punto de vista es la prestación preventiva. Es decir, que la persona con enfermedad profesional tiene derecho a la realización de reconocimientos médicos y el cambio de puesto de trabajo para interrumpir la evolución desfavorable de su enfermedad. Entonces, yo creo que la prestación preventiva es la más importante. Si se detecta una enfermedad profesional y vemos que hay una exposición de riesgo, lo fundamental es retirar a esa persona y a sus compañeros para que no se siga produciendo eso y establecer las medidas preventivas que haya que establecer para que no siga haciendo daño los riesgos que están presentes y los agentes que están expuestos, a los que están expuestos en el puesto de trabajo. Otro de los hándicaps de la enfermedad profesional, pues son el montón de intervinientes que tenemos en esta enfermedad profesional. Y cuando hay mucha gente, pues ya sabéis que es muy difícil ponernos de acuerdo y además la comunicación entre instituciones, pues a veces no es todo lo fluida y lo rápida que debería de ser, ¿vale? A mí me gusta mucho este gráfico de Benavides del año 2007, que lo sigo poniendo porque me parece muy interesante. Y es que la enfermedad profesional se queda aquí en un terreno que es de todo y a veces de nadie, porque interviene el sistema de seguridad social, interviene el Sistema Nacional de Salud y intervienen los sistemas de prevención de riesgos laborales. Entonces ahí, en medio de todo, la enfermedad profesional. Poner de acuerdo a todos ellos y comunicarnos entre todos, bastante complicado. El Sistema Nacional de Salud pues interviene porque el trabajador de la pequeña y la mediana empresa, los parados, los que tienen una relación laboral de carácter no permanente con las empresas van a acudir a su médico de familia para solucionar los problemas de salud. Y también los trabajadores jubilados que ya interrumpieron su vida laboral y que ya no tienen ninguna relación con la empresa y van al médico de cabecera a contarle que él estuvo trabajando con sílice o con amianto o con cualquier otro compuesto y resulta que ahora tiene un problema de salud que podría estar relacionado con aquella exposición. Todo esto se lo van a contar al médico de atención primaria. Y el Sistema Nacional de Salud, que tiene todo ese contacto privilegiado con sus pacientes y que además hace una atención integral y longitudinal a lo largo de sus vidas, pues es un elemento fundamental para poder hacer la comunicación de sospecha de enfermedad profesional. De ahí la importancia que tiene el que en los sistemas de DIRAYA o de los servidores informáticos que tiene el médico de atención primaria, pues le saltara simplemente un avisador de que podría estar ante una enfermedad profesional, relacionando los módulos que hay de incapacidades temporales con el módulo normal y los códigos de enfermedad que salen en el diagnóstico en cuanto tú ves al paciente. Entonces, ese sistema que pudiera alertar ya de esa comunicación, pues podría ser una forma muy interesante de disminuir esa infradeclaración que tenemos. La seguridad social, pues muy importante porque el IE es la entidad que declara la enfermedad como enfermedad profesional, es la que tiene la última palabra. Tanto si la mutua dice que sí o que no y lo pone en CEPRO o no lo pone,
como si va a ir una reclamación de un trabajador, como si lo propone la inspección médica o lo propone el sistema público de salud. Es decir, que el INE es el que tiene la última palabra. Sin embargo, en mi experiencia, o por lo menos no sé si serán en otras provincias, pero es un sistema muy lento donde se queda bloqueada la comunicación de sospecha y las declaraciones pues a veces se eternizan y terminan en el web, pero porque realmente hay comunicaciones de sospecha esperando 5 o 6 años a que digan que sí o que no. Y eso también es una cosa que contribuye a ese pool de infradeclaración y a ese pool de que no controlamos de enfermedades profesionales. Entonces, es muy importante también el papel del INE, de que tenga una agilización del estudio de contingencia para que establezca si sí o si no, sobre todo de cara pues, a todo lo que digo, a todas las medidas preventivas y a todas las repercusiones que pudiera tener. Y los sistemas de prevención de riesgos laborales también, pues porque ya hay obligación legal de comunicar esa sospecha en los facultativos de los servicios de prevención, ¿vale? Y los registros en CEPROS y PANOTRAS van a depender de las notas. Es también importante en el Real Decreto nuevo, que ya establece en su artículo 5 que los facultativos del Sistema Nacional de Salud y los facultativos de los servicios de prevención de riesgos laborales tienen la obligación legal de comunicar aquellas enfermedades de las que se sospeche el origen laboral. Es decir, que esto ya en el Real Decreto del 78, en el 61, no hablaba de este tipo de declaración, pero en este caso ya, aquí sí que implica directamente al Sistema Nacional de Salud y a los facultativos de los servicios de prevención. Entonces, todo esto hace que en ese huequito que compartimos todos, nos tengamos que poner un poco todos de acuerdo para ir a para terminar con esta infradeclaración, que al final va a suponer pues, una mejora de la salud pública, de la salud laboral y por tanto de la salud pública después de nuestra población trabajadora. Ahora, ¿cómo se sospecha la enfermedad profesional? Porque esto parece fácil, pero a veces un poco complicado. Yo aquí voy a hablar un poco de los criterios que sigue el Instituto Nacional de Seguridad Social para considerar una enfermedad como profesional desde el punto de vista médico. Acordáis que hemos hablado de ese constructo médico-legal, ¿vale? Que aparte de que está incluida o no en la ley. Y también voy a hablar de algunos recursos que hay que los tenemos a disposición, afortunadamente, en este momento y que podemos utilizar para la sospecha de enfermedad profesional. La enfermedad profesional tiene que cumplir una serie de criterios clínicos, ¿vale? Que son criterios puramente médicos. Y son, lo primero, las características clínicas. Y es que las características clínicas de la enfermedad tienen que coincidir con lo que se conoce de dicha enfermedad y los síntomas, y las pruebas complementarias que hagamos deben ser coincidentes con lo que se conoce de esa enfermedad. Quiere decir que si yo tengo un cáncer de pulmón que se manifiesta por un nódulo en la parte de arriba del pulmón, vamos a decirlo así, ¿vale? Pues eso tiene que coincidir la presentación de mi enfermedad, de ese cáncer de pulmón que yo considero de origen laboral, con ese tipo de tumor y con esas pruebas complementarias, pues con esa radiografía, con ese TAC, que coincida con lo que se conoce hasta entonces de esa enfermedad. No puedo decir que alguien que tiene un dolor en la oreja, pues resulta que coincide con las características clínicas de este caso. Pues no coincide. O sea que tiene que haber unas características clínicas conocidas de una enfermedad y que se manifiesten en ese momento y coincidan. Pues una hepatitis C, pues tendrá sus marcadores biológicos que coinciden con lo que se conoce hasta entonces, puede tener o no sus antecedentes de pinchazo accidental o no, igual que la hepatitis B o un VIH en caso de un personal sanitario. Es decir, que las características clínicas tienen que ser coincidentes. ¿Vale? Tiene que haber también un criterio de temporalidad, es decir, que la exposición es anterior a la aparición de la enfermedad. Es decir, que si yo me hago una analítica, tengo una analítica anterior imaginaros, de una enfermedad que se transmite por sangre, vamos a poner un VIH, y lo tengo desde antes de entrar a la empresa, no puedo garantizar que eso lo haya cogido mientras he estado trabajando, ¿vale? Tiene que haber un tiempo de exposición, un tiempo de latencia compatible. Todo esto, que son tiempos de exposición pues para cada agente, tanto biológicos como no biológicos y demás, vienen recogidos en las guías que hay del Instituto Nacional de Seguridad Social para la valoración de enfermedades profesionales. De ahí la importancia de esos recursos que os he dicho, ¿no? Pero en general la exposición tiene que ser anterior a la aparición de la enfermedad, porque si no, no lo he cogido en el desarrollo de ese trabajo, ¿vale? Después tengo que valorar si existen factores de riesgo extralaborales desencadenantes. ¿Os acordáis que en la definición de enfermedad profesional ya habla de la relación causal estricta en relación al trabajo que realizo? Entonces, si hay muchos factores extralaborales, pues estos pueden influir en que no se considere enfermedad profesional. Pero también el propio Real Decreto y la normativa nos dicen que los factores extralaborales tendrían que ser de mucho peso
como para que yo no pueda comunicar una enfermedad profesional. Esto, desgraciadamente, en muchas resoluciones INS le da mucha importancia a los factores extralaborales y olvida a otros que son más de origen laboral, ¿no? Nosotros tuvimos un caso de una enfermera con una alergia a uno de los componentes Altiuran, que es un componente que se utiliza en la fabricación de todos los guantes, que hacía periodos de bajas continuos por más guantes que les pusimos de diferentes patologías, ni guantes de algodón debajo ni nada, porque la mujer realmente no podía trabajar con guantes y era una enfermera, con lo cual hicimos comunicación de sospecha de enfermedad profesional, porque una enfermera sin guantes no es que no podemos trabajar como no sea en una actividad no asistencial, que en el sistema público de salud es muy difícil de tener. Y esta mujer tenía un antecedente de que tenía una psoriasis anterior bien controlada y como tenía la psoriasis consideraron que era un factor extralaboral muy importante y se denegó la enfermedad profesional, ¿no? Realmente esto terminó al final en el juez y lo ganó en judicatura, ¿no? Porque realmente el factor extralaboral era antiguo, bien controlado y nada tenía que ver con una alergia establecida a uno de los componentes de los guantes que se había desarrollado durante su trabajo, ¿vale? Después tiene que haber una asociación entre la sintomatología y la exposición laboral. Esta enfermera que os comentaba, pues cuando tenía periodos de baja y dejaba de ponerse los guantes, pues se ponía mejor, ¿no? Se interrumpe el estar en el puesto de trabajo, pues se ponía bien. Volvía a empezar, se ponía los guantes, pues otra vez empezaba de nuevo. En gente sobre todo con asma de tipo laboral, por exposición a agentes que están presentes en el medio de trabajo, lo que os comentaba del síndrome del lunes en algunas exposiciones, se ponen muy mal mientras están trabajando y el fin de semana están estupendamente, ¿no? Y le ponemos la etiqueta que vaya tío flojo, que es que se pone malo siempre que está en el trabajo y después los fines de semana lo bien que se lo pasa, ¿no? Ojo con esas cosas y sé un poco cauto, lo comprobamos, también los hay que son flojos y no tienen nada que ver, pero por si acaso, ¿vale? Y después una cosa muy importante, que aparte de todas estas características clínicas, los criterios de temporalidad, tiene que estar incluida en el Real Decreto de Enfermedades Profesionales, porque si no, no es enfermedad profesional como ya hemos visto antes, ¿vale? Después tiene también que cumplir unos principios de exposición, es decir, que tiene que haber una intensidad mínima de exposición a la gente presente en el trabajo, una duración mínima de la exposición, un periodo de latencia máximo y un periodo de inducción mínimo. Todo esto en estas guías de valoración del INS vienen establecidos para cada agente y ahí podemos comprobar si cumple o no los requisitos de enfermedad profesional. Mucho ojo con las enfermedades de origen alérgico, los cánceres por exposición a tóxicos, que no tienen por qué tener un tiempo de latencia prolongado, sino que yo puedo entrar en la empresa y a los 3 días desarrollar una reacción alérgica por un agente que está presente en el medio de trabajo y no necesito ningún periodo de inducción determinado, sino que es que se puede desarrollar en ese momento. Pero en esa guía de valoración de enfermedades profesionales, que después os podría poner un cuadrito de cómo es, viene descrito para cada uno de los agentes, con lo cual nos soluciona un poco las dudas que podamos tener al respecto. La lista de enfermedades profesionales en el Real Decreto del 2006 se establece en 2 anexos. El anexo 1, que es de reconocimiento inmediato como enfermedad profesional, si cumple los requisitos de enfermedad, agente y actividad, y está dividida en 6 grupos. El grupo 1 es en las enfermedades profesionales causadas por agentes químicos, el grupo 2 por agentes físicos, el grupo 3 por agentes biológicos, el grupo 4 por la inhalación de sustancias agentes que no estén comprendidos en los otros apartados. El grupo 5 son enfermedades profesionales de la piel causadas por sustancias agentes no comprendidos en los otros apartados. Y el grupo 6, las enfermedades profesionales causadas por agentes carcinogénicos, ¿vale? Este sería el anexo 1, que si está incluido es enfermedad profesional, ¿de acuerdo? Después está el anexo 2, que es una lista complementaria de enfermedades cuyo origen profesional se sospecha y cuya inclusión codificada podría contemplarse en el futuro. Este anexo es importante porque permite la movilidad a su anexo 1 si hay muchas comunicaciones. Imaginar que hacemos muchas comunicaciones de sospecha que llegan al INS y dicen que no, que es un accidente de trabajo. Es una enfermedad relacionada con el trabajo y se incluye en este anexo 2. Si empezamos a tener muchas enfermedades incluidas en el anexo 2, pues ya puede plantearse que a lo mejor hay bases para pensar que pueda pasar al anexo 1. Si no declaramos y no notificamos, pues no van a pasar nunca al anexo 1 y no van a ser de reconocimiento inmediato. Y estos son algunos de los recursos que os he comentado antes que yo creo que son importantes. Uno está el Real Decreto, que lo tenéis disponible en Internet, que además se puede pasar a PDF y donde podemos hacer la búsqueda tanto por agente como por actividad como por enfermedad, ¿vale? Pero es un Real Decreto, yo digo, como muy denso y que cuesta bastante trabajo
trabajar con él. Hay también unas pequeñas secciones que vienen por grupos del Ministerio de Sanidad que son más manejables porque vienen un poco, como os he dicho antes, como se hace en otros países, ¿no? Por enfermedad, agente y actividad. Y ello permite trabajar mejor en caso de que sospechemos la enfermedad profesional. Tenemos también que tener la orden TAS del 2007 de los partes de enfermedad profesional, porque ahí vienen todos los datos que vamos a necesitar en el fichero para poder hacer la comunicación de sospecha. Después hay una bibliografía específica del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo, que son las directrices para la decisión clínica de enfermedades profesionales. Estas directrices se realizan a instancias de la recomendación de la Comunidad Económica Europea del 2003, de que tenemos que dotar de recursos para las comunicaciones de sospecha y para la declaración de enfermedades profesionales, y se establecen mucha bibliografía de formación para el diagnóstico y la comunicación de sospecha de esas enfermedades. Entonces, estas directrices, que están muy bien porque viene desde toda la evaluación clínica, también viene de parte de la evaluación de riesgo, de todo lo que hay que hacer y demás, es muy interesante de tenerlo como recurso en determinadas enfermedades profesionales, ¿vale? Me parece algo muy interesante. Después está la guía de ayuda para valoración de las enfermedades profesionales de la Seguridad Social, que está disponible también en Internet, en su página web de Seguridad Social. Ya va por la 4ª edición y es bastante interesante. Hay que conocer también el CIE 9 en el caso de los médicos para codificar la enfermedad adecuadamente, ¿vale? Aunque eso ya lo hacen prácticamente solo los sistemas informáticos. Mira, esto es la guía de INS de enfermedades profesionales. Veis aquí que viene el agente, por ejemplo, viene el subagente, el código de la enfermedad profesional, que ya viene. Este es el caso de sustancias de bajo peso molecular por debajo de los 100.000 tanto que producen enfermedades de la piel. Este es el caso de la enfermera, ¿no? Ella tenía una alergia a una resina de bajo peso molecular, ¿vale? Pues ya viene aquí el agente, el subagente y el código de la enfermedad profesional para poder hacer la comunicación de sospecha. Miren también en esas guías, pues vienen los códigos CIE, que ya te da la codificación CIE 10 y CIE 9 para poderlo declarar en la comunicación de sospecha, las actividades de riesgo con las que se relacionen, ¿vale? Y después, en el caso de esto está sacado de las directrices para la decisión clínica, vienen establecidos también, mira, esta es la enfermera, pues el Tiurán se relaciona con guantes y otros objetos de gomas y pesticidas, ¿vale? También aparecen guantes de goma, calzados deportivos, preservativos y demás, ¿vale? En el ámbito profesional, por la utilización de guantes, puede dar lugar, estar relacionado con la alergia al Tiurán. Entonces, utilizando todos estos recursos, pues puede ser interesante para tener como una base científica para el tema de poder hacer la comunicación de sospecha de la enfermedad profesional. Igual que en las normativas técnicas os asisten a la hora de hacer una evaluación de riesgo, sabéis la normativa aplicada y lo que hay que ir cumpliendo, en medicina, la medicina basada en la evidencia se fundamenta en lo que haya publicado hasta ese momento o en las nuevas directrices clínicas que vayan saliendo y demás. Entonces, la enfermedad profesional es una más de esas actuaciones. Quiere decir que si yo voy a hacer una comunicación de sospecha desde el punto de vista médico, tengo que conocer como la evidencia científica que hay al respecto para yo hacer esa comunicación. Y estos son algunos recursos que pueden venir muy bien para este tema. Estos son otros de microorganismos, por ejemplo, en el caso de los agentes por riesgos biológicos, pues vienen los agentes, las enfermedades infecciosas causadas por el trabajo, de las personas que se ocupan de la prevención y asistencia médica, los subagentes, ¿vale? Ahí viene ya el Real Decreto 664/1997, que sabéis que se modificó para incluir el COVID-19 y los anteriores, el COS-2 y los anteriores que habían producido también otros casos de neumonía bilaterales, ¿vale? Entonces aquí viene el agente, la patología, los códigos CIE, las actividades de riesgo, donde aquí viene el personal sanitario, ¿vale? Esto sería para las enfermedades infecciosas, perdón. ¿Vale? Mirad, y aquí viene eso que os he contado. El riesgo, pues las vías de contagio, que pueden ser cutáneas, digestivas, en caso de agentes biológicos, los niveles de exposición, si hay marcadores biológicos, si hay marcadores ambientales, la duración de la exposición, el tiempo mínimo de exposición, el periodo de inducción mínimo y el periodo de latencia máxima. Esto que yo he cogido de aquí a título informativo viene para todas y cada una de las enfermedades profesionales y para cada uno de los agentes. Por ejemplo, en riesgos químicos viene también establecido. Con lo cual yo creo que es una herramienta muy valiosa para orientarnos a la sospecha y a la notificación de enfermedad profesional.
Y ahora, una vez que hemos visto todo esto, yo quería hablar de algunos problemas, ¿no? Bueno, algunos problemas, algunas consideraciones que yo me planteo. Uno es, la enfermedad profesional siempre se ha considerado, aunque hubo en el año 61 se modifica, el año 78 y ahora ya en el 2006 se intenta establecer como un marco normativo más estricto, la enfermedad profesional al final se considera como una especie del accidente de trabajo y realmente no estamos hablando de accidente de trabajo. Porque esto lo que lleva es a banalizar el riesgo, a lo que hemos dicho antes. Bueno, pues tiene una enfermedad profesional, yo le pago y ya está, pero de nada te sirve indemnizar a la viuda, ¿no? Como ha pasado con el tema de la sílice, ¿no? O sea que hay que estar pendiente porque eso es lo último. Es decir, que no podemos banalizar el riesgo y la indemnización del riesgo quedarnos ya tranquilos, sino que hay que identificarlo para tratar de corregirlo lo antes posible con medidas preventivas, ¿vale? Después, la consideración de la enfermedad profesional como una enfermedad listada, con ese listado que no acaba de moverse del anexo 2 al anexo 1, que siempre tenemos problemas porque los factores extralaborales cuando llegan a la entidad gestora le dan mucho peso y el trabajador tiene que andar demostrando continuamente qué es que pasó en el trabajo y es que realmente no es así. La ley dice que si se cumplen las condiciones, se cumplen las condiciones y si hay un nexo causal que ya está establecido por la evaluación de riesgo de la empresa, por la enfermedad y por el agente presente en el puesto de trabajo, realmente no tendría que llegar al juez para que el juez diga que efectivamente es una enfermedad profesional. Entonces, la enfermedad listada tendría que estar listada, pero quizás sea un poco más abierta en cuanto a la demostración del nexo causal, ¿no? Después hay una obsolescencia del cuadro del Real Decreto, ten en cuenta que esto es del 2006 y hay una desatención de las enfermedades derivadas de riesgos emergentes y sobre todo una poca consideración de los riesgos psicosociales que cada vez están más presentes, ¿no? Los medios de producción, la actividad económica, todo ha cambiado mucho, ¿no? Y a raíz de la pandemia todavía más, ¿no? Ahora teletrabajo, trabajo a distancia, como que hay otros problemas que aparecen y que en ese cuadro no están presentes y sobre todo los riesgos psicosociales que brillan por su ausencia. Y a pesar de que ya hubo una recomendación de la OIT en el 2010 y de algunos agentes europeos de que tienen una carga importante de enfermedad, estos riesgos psicosociales. En cuanto a los riesgos emergentes, pues no están incluidos, ¿no? Yo ahí establecería que el desarrollo del sector servicios y de las tecnologías de comunicación y de la información van a necesitar medidas preventivas específicas que pueden dar lugar a la aparición de enfermedad que también tendrían que estar recogidos, sino al menos en el anexo 2, ¿no? Para ir ya estableciendo medidas preventivas al respecto, ¿no? Establecer evaluaciones de riesgos psicosociales, delimitar las herramientas que vamos a utilizar, cómo lo vamos a hacer, si se hace a través de vigilancia de la salud, colaboración con los técnicos, establecer ya algunas medidas. Yo creo que eso es muy importante, de tenerlo en cuenta, que hay riesgos emergentes que se quedan obsoletos en la lista del 2006 y que hay que pues darle un empujoncito, ¿no? Quizá ahora con la nueva directiva de la Comunidad Económica Europea que va a obligar a la revisión del listado y aparezcan otras patologías nuevas, otros conceptos nuevos que contemplen estas cosas, ¿no? Y después también otra cosa interesante es que la recomendación de la Organización Internacional del Trabajo en el 2010 ya hablaba de que había que incluir los trastornos mentales y del comportamiento dentro del grupo 2 de enfermedades profesionales por agente físico. Yo creo que esto también es importante porque si hacemos estudios de bienestar emocional y demás, a raíz sobre todo de la pandemia y de los cambios en las formas de producción y de las nuevas empresas y demás, aparece mucha patología relacionada con salud mental que también pasa un poco desapercibida, ¿no? Sobre todo porque en el listado de enfermedades profesionales tú tienes que establecer el nexo causal estricto con el desarrollo del trabajo. Imaginaros eso en un cuadro de salud mental. Es muy difícil demostrar el nexo causal estricto con los riesgos psicosociales presentes en el puesto de trabajo. Entonces, de alguna manera tendremos que ingeniárnosla para poder hacer algo coherente y que realmente tenga una base científica. Y todo esto yo creo que tiene que tener algunas propuestas de mejora, ¿no? Tiene que haber, yo creo que debe haber una adecuación del listado a los nuevos de modelos económicos y sociales. Os digo que de alguna forma tendremos que trabajar entre todos para conseguirlo. Tenemos que incorporar los riesgos psicosociales en ese catálogo de enfermedades profesionales. Y yo creo que lo suyo sería a lo mejor la creación, se me ocurre, una creación de un sistema mixto con lista de prueba de nexo causal, es decir, lista y prueba de nexo causal, sobre todo para trastornos mentales y del comportamiento que podrían estar relacionados con el trabajo, ¿vale? Y que suelen ser ahora muy prevalentes.
Y habría también que mejorar los sistemas de información y notificación. Yo creo que esa propuesta, por ejemplo, que se ha hecho en Cádiz, que ya está hecho en el sistema valenciano de salud, en la Comunidad de Navarra, en el País Vasco, de que el médico de atención primaria pueda sospechar la enfermedad profesional de una manera automática por un avisador en su servidor informático, tiene que ser algo muy importante, ¿no? Igual que le pueda saltar a los servicios de prevención ajenos, ¿no? Porque realmente la salud pública nos va en ello, ¿no? Esto va a requerir también la formación en enfermedades profesionales para los médicos que hacen estas comunicaciones de sospecha. Yo he hecho talleres a nivel nacional con el Grupo de Salud Laboral de esta Sociedad de Medicina General y la mayoría de los médicos que asistían es que no tenían mucha idea de lo que hablaban. Y yo, sí, esto puede ser del trabajo, pero puede ser el trabajo, no, es que tiene que tener unas nociones específicas sobre enfermedad profesional, que es importante. ¿Vale? Sobre todo también para no crear falsas expectativas, que tú le digas a un paciente que eso es del trabajo y después llega al IN o llega a la mutua o llega a un sistema al servicio de prevención y le diga, mira, no, es que eso no tiene ninguna relación con el trabajo. ¿Vale? Después tiene que haber una agilización de la declaración de enfermedad profesional. De nada nos sirve si todos comunicamos y después llega el INS y se queda allí estancado durante meses y meses y a veces durante años antes de que haga una resolución de la enfermedad profesional. ¿Vale? Y después hay que incidir yo incidiría mucho en la importancia de la prevención y gratificar la instauración de las medidas de prevención, no tanto sanciones e inspecciones del inspector de trabajo, requerimientos, multas, que a veces a las empresas que lo hacen bien, a lo mejor hay que premiarlas y a lo mejor eso incentiva también para seguir hacerlo bien, no solamente el castigo, ¿no? de dinero, recargo de prestaciones y demás. Y una cosa que se me ha ocurrido y que se hace mucho en otras, bueno, se hace a nivel de las empresas, en funcionamiento de liderazgo de empresas y demás, y que también se hace en sanidad cuando hay muchos intervinientes en algunos procesos, es la gestión por proceso. Y se podría hacer una gestión por proceso de la enfermedad profesional. La gestión por proceso conlleva identificar los problemas, entenderlos, analizarlos y al final mejorar, ¿no? Eso va a tener un triple impacto que es social, económico y medioambiental. Y así consigues un desarrollo sostenible. Yo lo que quiero es tener una salud laboral muy buena para tener una salud pública muy buena y al final voy a tener una salud de población general muy buena, ¿no? Disminuir la carga de enfermedad del trabajo. Realmente que el trabajo nos proporciona un desarrollo sostenible, pero no suponga una lacra de enfermedad. Entonces eso podría ser interesante, ¿no? Hay que identificar los procesos estratégicos en los que estamos incluidos para comunicar la sospecha de enfermedad profesional y declararla, pues las estrategias de salud laboral, de las consejerías de empleo, por ejemplo, el Real Decreto, lo que son los grandes planes estratégicos, tenemos que conocerlos para estar integrados ahí. Tenemos que ver los procesos clave que necesitamos en nuestra empresa para declararlos, ¿vale? Y los procesos de apoyo que necesitamos, pues desde sistemas informáticos fluidos, notificaciones fáciles, todo esto, identificar cuáles son los problemas para poderlos desarrollar en la gestión por proceso. Entender el proceso es determinar el inicio de la comunicación de sospecha hasta el fin, que pueda ser la declaración o la resolución, junto con todo lo que lleva. Se determinan las acciones a realizar, los documentos y la decisión final que se toma, por este caso de medidas preventivas, por ejemplo. Hay que analizar los datos y ver los recursos y capacidades que tenemos y qué necesitamos, ¿vale? Y después hay que mejorar. Todo esto lo que permite al final es mejorar con todo ello, ¿no? Entonces hay que optimizar el tiempo y dar valor a nuestra producción. Quiere decir que si yo identifico lo que necesito, a veces me quito todo lo que no necesito, todos los enreos que no necesito, las mesas por las que nos tiene que pasar papel, por donde no tienen que grabarlo, y a lo mejor lo que hago es tener una adecuada eficiencia de flujo que se llama. Es decir, cuánto tiempo necesito yo desde que yo comunico hasta que tengo una respuesta y elimino todo el accesorio. Con eso quizás, si lo hacemos entre todos, podamos conseguir mejorar todo esto que estamos hablando, ¿no? En la gestión por proceso se hace un flujo donde intervienen todos los intervinientes, es decir, que yo lo que propondría es una gestión por proceso donde intervenga pues desde los servicios de prevención, las mutuas, los médicos de atención primaria, los servicios de prevención en general, y cada uno tenga muy claro el tiempo que tiene para hacer lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer y cómo comunicarlo al resto, con lo cual podríamos tener un resultado un poquito mejor, ¿vale? Y como conclusión final, y ya no os doy más la lata porque habrá alguno que se está hasta durmiendo, pues yo creo que la enfermedad profesional es una tarea de todos los agentes implicados, que hemos dicho que hay bastantes intervinientes, que tenemos que actualizar ese listado que sea un reflejo de la sociedad actual en cuanto a los cambios en modelos económicos, productivos y sociales, que hay que incidir en el aspecto preventivo, que es el fundamental de la comunicación de sospecha y la declaración de enfermedad profesional, y no banalizar el riesgo con dinero, ¿vale? Y recordar que la salud poblacional es reflejo de la salud laboral de su población.
Y yo termino con una frase que me gusta mucho de Lord Kelvin, que era un físico matemático del siglo XIX, que inventó el galvanómetro y muchas cosas, pero que hablaba de que lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora se degrada siempre. Es decir, que si no actuamos, pues iremos cada vez a peor y no vamos a conseguir nada. Y muchísimas gracias. No tengo otra cosa que decir, que estoy para lo que necesitéis. Mercedes, muchísimas gracias por tu exposición, que ha sido clara, concisa, y yo creo que no nos hemos dormido, ¿eh? Yo creo que no. No. ¿Hay alguna pregunta que te hacen algunos de los asistentes a esta webinar? Y comenzamos con una reflexión que hace una de las participantes. Nos dice que al margen de que haya empresas que no sean serias a la hora de analizar posibles enfermedades profesionales, hay que ser conscientes del pulso existente por el interés del trabajador en que se les reconozca buscando la incapacidad o el apoyo en el médico de cabecera para cualquier patología sea derivable al ámbito laboral. Por ejemplo, ha tenido casos de que cualquier problema de pie se relaciona con los zapatos de trabajo, cualquier dolor muscular a movimientos al margen del trabajo. La petición de asistencia en la mutua es muy elevada por la lentitud del servicio de salud y los trabajadores intentan acelerar sus problemas de salud solicitando asistencias a mutuas y alegando temas laborales. Esa es la reflexión que nos deja una de las participantes. No sé si quieres comentar algo al respecto. Sí, vamos, yo creo que lo he reflejado antes, bueno, voy a intentar reflejarlo, ¿no? A veces el trabajador es verdad que por miedo a la mutua no va, esa es una de las partes. Y después tenemos la otra parte, que son los que aprovechan, que ya que tengo esto, a ver si esto es del trabajo. Yo estoy en un servicio público de salud y ahora, por ejemplo, con el COVID todo el mundo quería enfermedad profesional, accidente de trabajo, y tú tienes, porque nosotros hacemos un rastreo, por ejemplo. En el rastreo tú determinas si realmente ese COVID, pues en condiciones de epidemia, lo ha cogido en el trabajo, lo cogió en la fiesta del pueblo que hubo la semana pasada, ¿no? Entonces, en ese rastreo tú lo estableces. Y efectivamente hay gente que, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues yo digo, pues esto es del trabajo, aunque tenga un peso de factores extralaborales importantes, ¿no? Ella lo dice muy bien, ¿no? O sea, que puede ser un calzado y puede ser un factor extralaboral que está muy bien. Que él aprovecha después para el paciente va al médico de cabecera para venderle la moto, ¿no? Y decirle, no, es que esto es del trabajo, tú me lo pones en el papel y que me deriven a la moto. Por eso he incidido yo tanto en que aquí todos tenemos que estar formados para saber lo que es y lo que no es. Y que el médico de cabecera es un elemento fundamental que tiene que tener una adecuada formación en enfermedades profesionales, para no crear falsas expectativas, que es lo que pasa en ese caso. Que va, ¿no? Y le dice, no, es que a mí me duelen los pies, pero esto es del zapato del trabajo y de las horas que yo estaba allí. A lo mejor es que salió de costalero en la semana anterior y la otra, y tiene un problema de pie que tiene un factor genético que no tiene absolutamente nada que ver con el trabajo, ¿no? Entonces el médico de cabecera no puede crear esas falsas expectativas para que efectivamente después vaya a la mutua y ya cree el conflicto, ¿no? Entonces yo creo que aquí es lo que hablaba al final, ¿no? Que en este proceso de enfermedad profesional todos tenemos que tener una formación y ser muy finos atando lo que es y lo que no es, y no crear falsas expectativas ni en un sentido ni en el otro. Es decir, que al que le corresponde por ley le corresponde, y al que no le corresponde, pues no le corresponde, ¿no? Y yo estoy totalmente de acuerdo en esa reflexión, que tenemos de todo. Y bueno, te digo que yo por experiencia personal ahora con el COVID, ha sido que cuando tú haces el rastreo, yo he tenido que si te voy a denunciar porque como me pase, como no me pase, cuando le has dicho que eso no está relacionado con el trabajo. Que a lo mejor lo cogió porque el hijo lo cogió en la guardería y se lo pasó. O sea, no ha tenido ninguna relación con una actividad realizada en el medio sanitario, ¿no? Entonces, que todos tenemos ese problema, pero que pasa porque efectivamente haya la formación de que cada uno sepa exactamente lo que tiene que hacer y no crea esas falsas expectativas. Vamos, me parece una reflexión muy interesante. Otra de las asistentes nos hace una pregunta. Dice que el servicio de prevención de riesgos laborales, o la prevención de riesgos laborales, mejor dicho, lo tienen con un servicio de prevención ajeno. ¿Cómo pueden ellos ayudarme a detectar posibles enfermedades profesionales? ¿Con los reconocimientos médicos? ¿Con la evaluación? El reconocimiento médico, bueno, nosotros lo que hacemos es tener las evaluaciones de riesgo, que hay que tenerlas hechas de los puestos de trabajo. Vamos, yo eso lo hago por la experiencia que nosotros tenemos. Y en el reconocimiento médico tú detectes una patología que puedas sospechar que es de origen profesional por el tipo de actividad y demás, ¿no? Un poco basándote en lo que hemos hablado antes de los requisitos, ¿no? Yo sigo haciéndolo, que yo cojo la guía de valoración de enfermedades profesionales. Ahí viene como descrito todo
y puede haber una determinación de sospecha. Cuando yo comunico o sospecho una enfermedad profesional, lo primero que yo hago es pedir la evaluación de riesgo al técnico de prevención, porque es que necesito las dos cosas. No puedo establecer una cosa sin la otra. Entonces es muy importante tener las dos cosas a la vez, claro. Si es un servicio de prevención ajeno, es que tendrá que tener la evaluación de riesgos de esa empresa y ver realmente si existe o no existe, ¿no? Realmente el servicio de prevención ajeno es que claro, yo entiendo que es que nosotros lo tenemos como todo centralizado, que yo el técnico lo tengo al lado y la evaluación de riesgo es que me dice, no, pues ya está hecha, la tengo en el día, ¿no? Entonces en un servicio de prevención ajeno yo entiendo que tiene que ser un poco más complicado, pero que realmente lo tiene que solicitar la empresa, claro, porque es que es fundamental. Si no, ¿cómo vas a demostrar que hay exposición a ese riesgo? Nos preguntan también si es compatible enfermedad profesional y teletrabajo, teniendo en cuenta que las condiciones del entorno no son controlables. Pues ahí, eso sí que es la pregunta del millón, porque eso ha habido un Real Decreto, bueno, salió uno en el 2020, ha salido ahora otro en el 2021 del trabajo a distancia, hay una nota técnica de prevención que es relativamente reciente, donde enumera cómo hacer las evaluaciones del riesgo del puesto de trabajo, tanto en el trabajo a distancia como en el teletrabajo. Y ahora, la inclusión nosotros tuvimos un caso muy interesante, que no sé si lo puede ilustrar, que fue un accidente de trabajo que se produjo en la casa de un trabajador que trabajaba en teletrabajo, ¿vale? Bueno, y además un caso que llegaba como a no cumplir por otras circunstancias. Es una cosa muy rara. Bueno, el caso que era una hemorragia cerebral. Este hombre se conecta para hablar con su mando intermedio a través de la pantalla del ordenador en su casa y en ese momento se desploma. El mando lo ve, llaman al 061, lo trasladan, en fin. Al final tuvo eso. Y ahora, ¿eso es accidente de trabajo porque ocurrió en el sitio y lugar de trabajo? Bueno, pues el SAS, cuando empezó esto del teletrabajo y demás, se hizo como una especie de autoevaluación de los riesgos de cada profesional en su casa, en el lugar donde desarrollaba el trabajo. Y este hombre tenía hecho la autoevaluación de riesgo en ese momento. Y con la nueva normativa le reconocieron el accidente de trabajo. Pero de ahí a que se reconozca después enfermedad profesional, en este caso es un accidente de trabajo, que también podría ser una enfermedad común que se ha desarrollado en ese momento. Te digo que ahí todavía yo creo que hay mucho vacío legal, que si ya hay para enfermedades profesionales que conocemos, ¿no? Por ejemplo, dermatitis por utilización de guantes, exposición a agentes químicos, y tenemos problemas para que el INS reconozca eso como enfermedad profesional, en el caso del teletrabajo, que la normativa todavía está como dando tumbo, lo que es las medidas de prevención todavía no están como totalmente establecidas, estamos ahí como empezando a rodar, ahí lo vamos a tener un poco complicado, pero bueno, yo creo que lo que he hablado antes es que el listado se tendrá que adaptar a los nuevos modelos económicos y sociales que tenemos y los nuevos modelos productivos. Si las empresas tienen teletrabajo, pues habrá que empezar a pensar en otras cosas, ¿no? Y ya para terminar, por las consultas que nos están haciendo, hacen dos preguntas. Dice que ¿qué opinión tienes sobre el abordaje por parte de los servicios de prevención ajeno de los reconocimientos médicos? ¿Y cómo se cumple igualmente por parte de esos servicios de prevención ajeno de la vigilancia de la salud colectiva? Bueno, yo en servicio de prevención ajeno tengo corta experiencia porque estuve trabajando durante un tiempo muy cortito y mi experiencia es que el servicio de prevención ajeno está bastante cogido. Es lo que hablaba antes, ¿no? Que yo contrato un servicio de prevención para que me haga la vigilancia de la salud. Entonces, la vigilancia de salud cumple los requisitos que establece el Ministerio de Protocolización. Vamos, de hecho, me consta por informes que yo veo a veces de trabajadores que vienen de servicios de prevención ajenos y demás. Y la vigilancia de la salud se hace conforme a las reglas. Que de ahí tú establezcas conclusiones para comunicar una sospecha de enfermedad profesional, pues eso ya lleva otras connotaciones que pueden estar influido por quien te contrata, evidentemente, porque es que es lo que decía, si a mí me contrata un empresario para que le haga la vigilancia y ahora yo lo voy a meter en el berenjena de la enfermedad profesional, pues pierdo el contrato. ¿Entiendes? Que es que es un poco ahí, creo yo que no se puede ser como juez y parte, pero me consta que la vigilancia de la salud que se hace conforme a los protocolos del Ministerio y a mí me llegan informes de servicios de prevención ajeno porque son gente que trabaja en 2 sitios y demás y me parece que cumplen con esos requisitos. La vigilancia de salud colectiva en un servicio de prevención ajeno es que es muy complicado de hacer, porque la vigilancia de salud colectiva implica
tantos índices que hay que controlar, pues desde índice de enfermedades profesionales, bajas por enfermedad común, bajas por contingencias profesionales, accidentes de trabajo, permisos de conciliación. Todo eso va incluido en vigilancia de salud colectiva. Un servicio de prevención ajeno que lleva 30 empresas, ¿va a poder hacer esa vigilancia de salud colectiva de cada empresa? Lo veo un poco complicado, yo digo, porque cuesta incluso hacerlo yo, que lo tengo centralizado y hago la vigilancia nuestra, que somos 2000 y pico de trabajadores, y nos cuesta trabajo. Tenemos que delimitar cada año como 2 servicios a lo mejor, porque no nos da tiempo más, ¿no? Entonces ahí yo lo veo un poco complicado, pero me parece una cosa muy interesante, porque realmente eso de la vigilancia de salud colectiva se sacan muchas conclusiones para establecer medidas preventivas. Así que me alegra mucho esa pregunta. Sí. Pues Mercedes, no hay más consulta por parte de los asistentes. La verdad que la exposición ha sido bastante clara, bastante fructífera, o sea que, excepto las que te hemos hecho, todo el mundo pues ha salido bastante contento con tu exposición. Le comento a las personas que están asistiendo a este webinar que pronto tendremos un taller presencial en el que casi con toda seguridad contaremos con la presencia de Mercedes nuevamente. Por mi parte, un placer tenerte, un placer escucharte y espero pues poderte volver a escuchar nuevamente y en breve, ¿no? Que es lo que queremos. Simplemente recordar que a continuación saldrá también una encuesta de satisfacción, como os comenté al principio de la introducción del webinar, y que os rogaría pues que la cumplimentaseis. Lo ha dicho Mercedes, muchísimas gracias por todos y nos vemos en la próxima. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros. Vale, hasta ahora. Hasta luego.